Bienvenidos. Otro nuevo gran capítulo de Vida en Condominio. De la Secretaría de Condominios, del Ministerio de la Vivienda. El Registro Nacional de Administradores. Actualiza el reglamento. Hola, bienvenidos. Otro nuevo gran capítulo de Vida en Condominio, un podcast que hemos creado y que estamos realizando con harto cariño, pero además con un espíritu de poder educar, de poder informar debidamente. Yo creo que eso es importante, ¿ya? Y hoy tenemos un temón, pero además tenemos una tremenda invitada. Bueno, está con nosotros don Marcelo Hernández, de actualizaturreglamento.cl. Marcelo, hola, buenas. ¿Cómo está? Lo más bien, gracias, entusiasmado, con harto trabajo ahora que andan todo el mundo full actualizando su reglamento, así que sí, pues estamos en la quemada. Sí, el 6 de enero vence el plazo. Pocos meses, sí. Pero queda mucho menos para algo que es fundamental y que puedo decirlo con propiedad, que ha revolucionado el tema de la administración en Chile. Y hoy nos acompaña Doris González, quien es la secretaria ejecutiva de Condominios del Ministerio de la Vivienda. Doris, gracias por estar Vida en Condominio. Gracias a ustedes por la invitación. Muy contenta de conversar sobre los condominios, sobre la copropiedad, la ley, qué es lo que estamos haciendo desde el Ministerio y esta innovación de la ley de copropiedad que vino a revolucionar el mundo de la administración, sí. Que para nosotros también ha sido de una entrega permanente y además de una demanda que va a seguir en aumento. Mucho trabajo, sí. Es que yo decía, hay un concepto, hay un trabajo que ha revolucionado el tema de la administración en Chile que siempre fue bastante como amateur, ¿no es cierto? Años atrás, cuando esto recién partió de administrar condominios, de cobrar gastos comunes. Claro, oye, puta, no sé, una vecina que algo entendía de contabilidad, ya, cobremos los gastos comunes, o alguien que a lo mejor quedaba cesante y decía, mira, me voy a dedicar a esto. No, hoy día se ha ido profesionalizando, menos mal, ¿no es cierto? Y hoy tenemos, que depende de la Secretaría de Condominios, del Ministerio de la Vivienda, el Registro Nacional de Administradores. todo un proyecto y algo que, como te digo, que ha revolucionado la industria o la prestación de servicios y que ha tenido sus detractores, pero que finalmente entendemos es una herramienta muy útil para todos, ¿no es cierto? ¿Cómo ha sido este proceso? Porque partió hace ya un tiempo, estamos acercándonos a la fecha deadline, ¿no es cierto? Donde ya quienes administran edificios van a tener que estar en este registro. Sí, ¿Cómo nace esto? Nace de la nueva ley. Sí, pero la nueva ley de copropiedad inmobiliaria 21.442, que se publica en el año 2022, trae varias innovaciones y una de las cosas que para nosotros también es importante es la creación de la Secretaría Ejecutiva de Condominios. También, que yo creo que en definitiva es primera vez que un organismo público se hace cargo de todos los temas que tienen que ver con la copropiedad. Y en ese sentido, sí, lo que buscamos además desde el Ministerio de Vivienda es poder coordinar esta implementación de forma adecuada, ágil, pertinente con las comunidades, pero los organismos públicos y también los privados que están inmersos en la copropiedad. Sí. Y en ese sentido, la administración es un tema fundamental. Sí. Porque efectivamente tenemos los órganos de administración que tienen que funcionar de una manera o con sinergia por lo menos, que yo siempre digo como esta triada virtuosa que tiene que generarse al interior del condominio para que las cosas funcionen bien, porque eso tiene repercusiones directas en nuestra calidad de vida, en cómo vivimos, cómo habitamos, cómo nos relacionamos con las personas en los condominios. Y ahí parte de las innovaciones importantes de la ley de copropiedad efectivamente es este registro que a nosotros, primero como ministerio, nos puso un desafío que es muy grande. Cuando comenzamos a pensar en cómo hacer que esto fuera lo mejor posible y lo más ágil también,
que cumpliera ciertas expectativas de las personas y particularmente de los gremios de la administración, de las administradoras y administradores, que además esto del registro fue parte de la discusión parlamentaria. Sí, así es. Y que fue una propuesta que los propios gremios pusieron en la mesa. Es decir, la profesionalización de la administración, el rol importante que cumple la administración al interior de un condominio, tenía que tener un factor relevante, un factor importante, y que en ese sentido no fuera cualquier persona quien cumpliera este rol, que tiene, además, tiene que ver directamente con la vida de las personas y con la seguridad de la vida de las personas. Les afecta directamente. Por supuesto. Entonces, al pensar en este registro, dijimos, bueno, hoy día existen tecnologías que tenemos que poner a nuestro favor. Sí. Hay ciertas capacidades humanas que están instaladas al interior del ministerio, pero que los recursos siempre son escasos en las comunidades, pero también para cumplir la función pública. Esta ley de copropiedad no venía con un informe financiero asociado, entonces era complejo contar con recursos que en realidad casi que había que ir a solicitarlos en paralelo que teníamos que construir. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo trabajamos esto con nuestros equipos de las regiones? Generemos una plataforma que sea digital, que no tengamos que pedirle a las personas, a los administradores, que vayan a hacer una fila en una ventanilla, sacar un número, esperar el timbre y hacer un montón de gestiones. Toda una innovación. Sí. Entonces, ahorrarse eso para nosotros ya es una ganancia. El que la plataforma funcione de forma virtual en su totalidad también es desafío. Fue un desafío. Y muestra que hoy día el ministerio también tiene capacidades importantes, y en este caso el Estado, capacidades para que la relación incluso con la comunidad sea más ágil. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque siempre pongo la imagen de cuando nos toca ir a hacer la fila a un lugar y tener que esperar que nos llamen por el número, tener que esperar que nos timbren la hojita en la ventanilla, y después con esa hojita timbrada ir a hacer otra gestión. Como en las municipalidades que nos van pululando. Entonces acá el funcionamiento es absolutamente virtual. Las personas pueden solicitar su inscripción cumpliendo con con las exigencias que la ley indica, que es ser mayor de edad, no tener antecedentes, tener cursos de certificación. Entonces, esas cuestiones que parece que son mínimas son importantes al momento de la administración. Y ahí todos estos documentos que se envían de manera virtual, nuestros equipos los revisan, y hoy día la plataforma la tenemos en funcionamiento en todas las regiones del país. Tenemos administradores inscritos a lo largo del país. Hemos tenido nuevos críticos, sí lo sé, y sobre todo lo tengo que decir delante de Rosana. De los administradores. Claro, que efectivamente la región metropolitana particularmente se dispara respecto del resto de las regiones, en donde tiene más del 50% de las solicitudes. Y eso también refleja la densidad de condominios que hay en la región metropolitana, que es la que se lleva lejos la mayor cantidad de condominios, tanto de financiamiento privado como público, y a su vez también la cantidad de administradores y administradoras que nos han solicitado la inscripción. Ahora, yo creo que ha sido un proceso de inscripción mucho más explosivo de lo que se pensaba. Porque en un comienzo, corrígeme Doris, era un estimativo de a lo mejor 1.000 o 2.000 profesionales o personas ligadas a la administración que querían registrarse. O establecido, digamos, porque hay harto administrador informal también, de gente que administraba su edificio. Pero hoy día se ha duplicado o triplicado ese número. Claro, porque hoy día es la obligación, yo lo encuentro bien, porque efectivamente la misma ley le pone al administrador como 16 funciones más las que... 14. 14. Más 14 numeradas. Sí, claro, exacto, claro. Pero... muchas en realidad, muchas. Pero efectivamente, además la comunidad según sus características le suma más. Sí. Pero entonces el administrador hoy día tiene que saber mucho, y el tiempo uno solamente mirar las funciones que le pide la ley,
Se el requiere administrador tiempo. tiene cada vez más Claro, responsabilidades, exactamente. temas laborales, temas legales, conocer la ley solito, o sea, es infinito como un gerente general de una empresa. Efectivamente. A veces las 72 horas del curso es una repasadita, yo creo Parece que que fueran pocos. yo creo que en algún momento eso también tendrá que ir ajustándose, ¿no es cierto? No ahora, pero sí evidentemente con todas las responsabilidades que además la nueva ley le impone al administrador, Sí. hace que tenga que estar en constante capacitación. Por lo tanto, partir con un curso o con una certificación, que a mí también me parece muy buena la alternativa de la certificación, es fundamental. ¿Cuánta gente se ha registrado? ¿Cuántos ya llevan en este proceso? Aprox. Nosotros, como les comentaba, tenemos en funcionamiento la plataforma en todas las regiones. Perfecto. Como esto es virtual, un administrador o administradora puede declarar una región en específico, pero podría administrar en todo el país. Sí. Entonces, independiente si me registro, no sé, en una región del norte, de todas formas puedo administrar en otras regiones del país. Y eso, digamos, es parte también del proceso de reconocimiento de la labor y la Claro. función que cumple en la administración. Ahora, la única región donde no tenemos inscritos administradores, porque no han solicitado inscripción, es en Aysén. Y un lugar bastante A lo mejor no hay alejado. comunidades. Hay muy poquitas Porque sí, comunidades. pues, El nivel de poco, incidencia, el porcentaje de copropiedades que existe ahí es bajísimo. Entonces, Ya. Y se también conocen, tiene que ver con se eso. conocen todos por allá. Claro, Para entrar más fácil. Claro, una administración quizá lo hace la propia comunidad, no sé, Claro. por poner un ejemplo. Claro, sí. Pero en este sentido, nosotros hoy día tenemos cerca de 4.000 inscritos ya en el registro. 4.000 ya en el registro. 4.000 administradores ya registrados Harto. y que de hecho las comunidades pueden visitar la plataforma de la ley de copropiedad, que es donde está alojado el registro, en condominios.mimbu.cl, y ahí pueden mirar la cantidad de inscritos que hay. Digamos, este registro es un registro público, también es gratuito, ¿no? Porque en algún momento también Sí, apareció sí. alguna publicidad Claro, que como decía, tan- te asesoramos para claro. inscribirte en el registro. Sí. No, esto es gratuito, es Gratis. público y en definitiva basta con los conocimientos, las exigencias de la ley y la clave única para inscribirse. Ahora, estamos efectivamente, como lo mencionaba Rosana, estamos en un periodo crítico para la inscripción, porque septiembre del año 26, 2025 tienen que estar obligatoriamente inscritos según lo que dice la ley. No es una cuestión que nosotros hayamos puesto en el reglamento No ni es en una que circular, Es ley. sino que es la ley que indica que al momento de la publicación del reglamento del Registro Nacional de Administradores de Condominio tienen 18 meses para ponerse al día en los conocimientos, que 18 meses es un plazo bastante prudente totalmente. para que puedan haber hecho los cursos o haberse certificado y que su inscripción esté en septiembre. ¿Y por qué digo esto también? Porque no puede pasar que un administrador se inscriba en la misma semana donde se cumple el plazo, Claro, entendiendo que el proceso de revisión también ha sido engorroso y que necesitamos por lo menos un mes antes de inscribirnos. Sí, porque tener ustedes, porque tiempo. las Ceremis regionales revisan la documentación, ¿no es cierto? O sea, Exactamente. que hayan realizado el curso, que ese curso además cuente, que se haga a través de una OTEC o de una institución que esté debidamente certificada. O sea, no es que yo lo leí en YouTube o en algo, no. Tiene que estar certificado porque la plataforma lo pregunta, ¿no es cierto? Está la enseñanza media, o sea, el certificado de cuarto medio rendido. Entonces hay que ir al ministerio si uno no lo tiene y pedir ese certificado, que es importante. Bueno, la clave única, que ya la clave única Es universal. es universal absolutamente, pero además pone un primer filtro. ¿Quiénes tienen clave única? ¿Quiénes tienen clave única? Los que tienen un root chileno, ¿no es cierto? Exacto. Ya, ahí tenemos el primer filtro. Y además está el papel de antecedentes y ¿qué otro? Se me está quedando en el tintero otro Está documento. el certificado de enseñanza media, Ujú. Claro. que de hecho, si es posterior al 90, interoperan directamente. O sea, Ya, la plataforma, Lo nuestra manda, plataforma, claro. Lo reconoce. Lo reconoce. Lo extrae del Mineduc y lo reconoce tal cual. perfecto. Si es anterior al 90,
que hacer el ahí trámite, se un necesita poquito hacer más el lejos. La mía fue, la mía la tomó, ¿ah? Oye, Poco más joven que él, no. oye, y efectivamente no. Pero Dori nos estaba contando sí. la enseñanza media, Enseñanza media, para que no se nos el- pierda la No, idea. está el bien. curso o certificación, porque puede ser una u Una otra o ambas. Ujú. No hay problema con eso. Y el certificado de De antecedentes antecedentes personales. para fines especiales. Sí. tiene Que en eso hemos incurrido en algunos errores al momento de... mandarlo, mandarlo antes La, de- Sí. la comprensión de lectura, porque claro, uno va al registro civil y puede sacar su registro, o sea, su papel de antecedente, certificado. y hay distintos tipos. Ahí tiene que ser el que pide el registro, no el que se le Sí, ocurra. para no equivocarse. Y otro de los errores recurrentes ha sido el correo electrónico. Entonces ahí también hacer un llamado que el correo electrónico que declaren en la inscripción sea correcto, que lo lean y lo relean, porque a veces un puntito Sí, porque cambia. significa que cambia. Y eso No hay y cómo es- comunicarse y con esta es los- la vía de comunicación que tenemos con los administradores. Es decir, llega la inscripción y al momento de tener alguna observación, Totalmente. le va a llegar a través de correo electrónico. Al momento de firmar, en este sentido, la Seremi, la resolución que aprueba su inscripción, también va a llegar por correo. Y en el caso que sea, por ejemplo, la actualización de su registro, que es una vez al año, o sea, cada 12 meses, el administrador o administradora tiene que renovar su registro con el certificado de antecedentes para fines especiales, y un mes antes de eso le vamos a mandar un recordatorio. Ya, ya. De hecho, a Claro. todos quienes estaban inscritos Sí, y cumplieron el año, les ha pasado. se sí. les envió Al este correo, al recordatorio, correo, al correo. electrónico. Pero que es también es importante, que nos han comentado algunos colegas y administradores, es que ese correo electrónico que uno elige para comunicarse y hacer la inscripción, después es un correo que cualquier persona ingresa a condominios.minbu.cl y aparece. Sí. Es público. Entonces, piense bien el correo que va a poner ahí, porque si es un correo personal, después le va a aparecer, Claro, sí, Ah, muy va a ser- personal. va a ser, si es muy personal, no, va a Se aparecer va a público. mezclar. Entonces, el otro día una administradora decía, oye, pero es que ahora me están llegando, me están escribiendo los residentes de mi comunidad mi correo personal. Vale, ¿y de dónde lo sacó? No, de mi registro de administradores. ¿Para qué pone su registro, su correo personal? Ponga su correo empresa o el correo con el cual usted se comunica con las comunidades. Eso también es súper importante que uno lo tenga claro, porque uno sabe que este registro es público, que cualquier persona puede entrar y revisar. Entonces, claro, yo no voy a poner mi correo personal donde me llega la cuenta del agua o qué sé yo, no sé. Correo empresa, como a modo de sugerencia. Sí, es una muy buena sugerencia. Para nosotros también, en ese sentido, los datos que estuvieran en la plataforma también fue una conversación y Sí. una discusión que tuvimos Mm. con los propios administradores, los gremios, porque entendemos que también hay situaciones sensibles y por eso se trató de resguardar la mayor cantidad de datos posibles. Ya. Ahora, la propia Contraloría nos dijo, y esto es una plataforma pública y se necesita tener información de quién está al otro Claro. lado. Y en ese sentido, el correo electrónico no es información sensible que pudiera ser mal Porque utilizada. Aparece o algo el por nombre, si uno lo hace a modo gratuito u oneroso, Exacto. que también es una consulta. Sí. Yo no conozco ningún administrador que administre gratis. ¿Tú, Marcelo? No No. conozco, pero Te- deben haber. Después tengo otra pregunta al Exacto. respecto. ¿Por qué la diferencia? Y aparece el correo electrónico. Creo que ningún otro dato más. El RUT. Que podría... el RUT, ya. Bueno, pero el root uno se mete a una página de internet Sí. que hay y sale el root. En fin, pero es un paso hacia adelante. Pero sí es importante que los administradores lean bien el registro, porque hay muchos que han ido quedando fuera porque o suben documentos que son muy pesados. Ahora siguiendo un poco hilando, porque tiene esta parte administrativa de inscribirse. Yo hice el curso, poder aprendí o no aprendí, pero ya entro con un desafío que la ley me exige como administrador de cumplir ¿Tú estás en el cosas nuevas. registro? ¿Sí? En el ¿De- registro de, sí, de administradores? Sí, nosotros por la UTEC hacemos Claro, el curso perfecto. de administradores. Entonces, en la plataforma nuestra, por lo menos IFITO,
le damos a los administradores que están con nosotros, los apoyamos, o el mismo sitio, al operar el sitio, va cumpliendo la ley, porque ya generamos un bloque para el cumplimiento de la ley 21.442, Ya. donde está el registro de copropietario partiendo, están los convenios de pago, que no todo el mundo sabe hacer convenio de pago, se hace. Sí, claro. Entonces hay un apoyo, balance, se puede hacer presupuesto, todo. Entonces hay también un tema de apoyo educativo para la gente que se siente Sí. más insegura de que al usar este tipo de plataforma puede No, estar haciendo bien a las ver, cosas. el uso de plataformas hoy día es súper importante porque hay comunidades donde la ley establece que el fondo de reserva tiene que ser de un 5%. ¿Ya? Sí. Si queremos cobrar más, tiene que estar aprobado en una asamblea determinada y qué sé yo, y estar en asamblea extraordinaria. Y tiene que estar en el reglamento y todo. Hay comunidades donde cobran lo que se les ocurre de fondo de reserva. Y las plataformas, en ese sentido, juegan un rol bien importante porque limitan eso. Sí, Hay además, algunas que no lo no. limitan, entonces le das a ese administrador la posibilidad de decir, mira, voy a cobrar el 10 o el 15. Lo claro. mismo con el interés. El interés está establecido por ley. Sí, y lo otro que las plataformas, ya edifito, hablo de edifito, calculan bien, o sea, los cálculos lo hacen bien. Y no son manipulables en el sentido de que un Excel Eso es es importante. manipulable. Un Excel, yo puedo presentar algo hoy día y posteriormente por algún Lo error, puedo no modificar. sé, se podría modificar. No Sí. sé. Pero en ese sentido, siento que es un gran apoyo de las plataformas tecnológicas a esta, que está muy bien a ver el estándar, porque antiguamente habían varios tipos de administradores, gente, como bien decía tú, a lo mejor Claro. con mucha voluntad, a lo mejor faltaba conocimiento, y otros profesionales que siempre han habido esa profesional manejar, entonces era muy disperso el Pero ahí yo creo que es súper importante este acompañamiento que se hace, Sí. porque efectivamente a partir de el surgimiento de más condominios, este crecimiento explosivo que hemos tenido también en las ciudades, hoy día el 30% de las viviendas urbanas están bajo el régimen de copropiedad y esto va a seguir Y va aumentando, expandiéndose, va a aumentar, se va a sí. profundizar. Sí. Entonces hay más gente también que mira el rubro de la administración como una posibilidad trabajo. concreta de trabajo. Exacto. Sí, Y en totalmente. ese sentido, claro, hay gente que recién está adquiriendo experiencia Mm. y entendiendo que hoy día los ritmos de la sociedad, ¿no? Y aquí me voy a escapar un poquito de los Sí. condominios, no solo pasa en condominios, sino que es muy acelerada la vida, todo lo queremos rápido, instantáneo. Entonces, en ese sentido, también las plataformas son un acompañamiento y un Total. espacio muy importante para transparentar temas que a veces estaban un poquito más ocultos, no se veían tanto. Esto mismo de la rendición de cuentas, Exacto, tal de cual. cómo acompañar Sí. y hacer un proceso adecuado, porque el gasto común o las obligaciones económicas, como plantea la ley, Sí, el nuevo siempre son un tema complejo. Sí. Y mientras mayor información tengan las comunidades, mayor acceso también a mirarlo en línea o que sea incluso un poco más sencillo de velar, de descubrir en qué se gastan los dineros, cómo se recaudan, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, son muy necesarias estas herramientas hoy día para las comunidades y para la administración. Es que hoy día el cobro del gasto común, entre comillas, es lo más sencillo desde el punto de vista del círculo del administrador, del círculo mensual. Porque en el fondo uno ingresa los datos a la plataforma y la plataforma calcula todo de acuerdo a la alicuota, si hay alguien que tiene una multa, qué sé yo, y se cobra el gasto común. Lo complejo es gestionar ese gasto común y que ese gasto común, como dices tú, Doris, sea transparente, que yo pueda ver, mira, el mantenedor de bombas efectivamente le emitió la factura a nuestra comunidad y no es una factura que ha ido pasando de comunidad en comunidad. Esto pasa. A mí me ha tocado ver la misma factura en dos comunidades distintas, cobrándose, que no corresponde. Entonces, claro, hoy día los mantenedores perfectamente le pueden facturar a las comunidades. Las comunidades tienen un root y pueden recibir facturas. Entonces, los softwares en ese sentido son un aporte. Hay un tema bien importante que el mayor costo de las comunidades generalmente son la remuneración.
Sí, Entonces, estas totalmente. plataformas calculan bien las nominaciones. Nosotros estamos conectados con Previred, por ejemplo, porque además que las comunidades tienen algunos regímenes fines de semana, por ejemplo. Esa persona que trabaja los fines de semana, entonces tienen como diferentes tipos de Distintos. remuneración. Entonces es complejo para que la gente... Los partaños, los saber, que se a los- fin de claro. semana. ya los que saben les cuesta, entonces por eso hay una labor social detrás de esta plataforma de que Sí, la idea es que simplificar ese trabajo y que estén seguros que lo están haciendo bien. sí. Sí, que además la transparencia siempre es una herramienta muy potente. Claro, y están haciéndolo bien, si a veces un error Sí. quedó atrás y se va multiplicando, ¿no? Doris, nos decías que en este Registro Nacional de Administradores, hoy día ya tienen 4.000 personas con su certificado o con, ¿cómo se llama el papel? Es la resolución de aprobación Que tiene un número además la resolución. Ya, la resolución de aprobación. Hay 4.000 ya listos con su resolución. ¿Queda mucha gente todavía en el proceso? Queda gente en el proceso. Ya. Todavía tenemos, como decimos nosotros, en esta espera virtual, ¿Ya? algunas personas esperando la resolución. Entendemos que esto también se va a ir masificando con el tiempo. Sí. Y por eso vuelvo al llamado, y ahí le voy a hablar a la cámara, Claro. vuelvo al llamado Ahí, todas las cámaras de vida en condominio. sí, a toda persona que administra condominios que no espere el último momento para inscribirse. Estamos terminando julio. Sí. Es una buena fecha para hacer hoy la Exacto. inscripción, para solicitar inscribirse en este registro. De lo contrario, no va a alcanzar a estar en el plazo que la ley estipula. Y eso le va a producir un problema Claro. no solo a usted, sino que también a la comunidad a la cual administra. Y ahí estamos hablando de la transparencia, ¿Y de extranjeros con residencia pueden postular a inscribirse en el registro? toda persona natural o jurídica que sea chilena o extranjera con su documentación al día. Y ahí para los extranjeros lo más complejo es el tema del cuarto medio. Porque tienen que Certificarlo. convalidarlo. Claro, Claro. tienen que Y ahí convalidar. cuesta porque no todos tienen la documentación. Claro, no es o- un trámite tan tan rápido, sencillo, tan claro. sencillo. y ahí no hay nada que hacer en el fondo, porque la ley pide eso. Administras un condominio a lo fácil con Edifito. Automatiza el cálculo de gastos comunes y mejora la experiencia de tus residentes. Con Edifito puedes emitir gastos comunes de forma automática, celebrar convenios de pago para reducir la morosidad, gestionar remuneraciones con el certificado de Previred, conectar con bancos y llevar la contabilidad al día y recibir soporte continuo, capacitaciones y asesoría legal gratuita. Visítanos en www.edifito.com. Más fácil, con Edifito. Qué bueno el tema que tocas, que todo tiene que estar certificado. Por ejemplo, hay muchas inmobiliarias, ¿no es cierto?, que desarrollan un proyecto, ya sea social o privado, y que van cobrando el gasto común mientras este proyecto se va vendiendo, ¿no es cierto? Se van enajenando las unidades. Ya una vez que se enajena el 66%. 66%, Sí. tienen la obligación de realizar La primera asamblea. o la propietaria. asamblea que quieran, en el fondo, porque si una inmobiliaria se demora 2 años en vender las escriturar. unidades, tienen que hacer una asamblea entre medio. ¿O no? O sea, no, tienen. No tienen la obligación, No. pero debieran, porque Ya, claro. hay Pero al ¿quién 66. Por eso, pero quien administra, porque hay una persona de la inmobiliaria, si es que no hay un administrador electo, un administrador designado externo, hay muchas inmobiliarias que ellos cobran los gastos comunes. Me consta. Sí, sí. Esa persona que cobra el gasto común, Es que ellos que están es de la administrando inmobiliaria. generalmente cuando no han enajenado el Pero 66% de los están derechos administrando. sociales, ellos administran. tienen que estar certificados. Sí, claro, todo ¿No administrador. es cierto? Ahora con la ley, los administradores tienen que ser certificados el que ponga, porque uno designa como inmobiliaria al Por administrador. eso, pero ese administrador que cobra el gasto común, si es de la misma inmobiliaria, si es una persona que trabaja en la No, inmobiliaria, si tiene el cargo administrador, si aparece con tiene el que estar cargo administrador. certificado. Porque de partida tiene que tener cuenta corriente, la comunidad, Claro. abre la cuenta corriente como Sí, administrador. en ese caso, claro, la ley habla del primer administrador, Claro. que es aquel que pone el propietario del condominio, Del condominio. hasta que se enajenen todas Claro, las Porque unidades. hay muchas Por lo inmobiliarias menos que ahora 66. están capacitando sus equipos de postventa o de gestión de cobro bajo la ley de cobro. O sea, va con el Registro Nacional de Administradores.
Claro, Sí, sí, el- el ley, pues, y tiene que Obvio, tener una otra administrador. consulta. Todos quienes administren Exacto. condominios, sea el Perfecto. condominio que se está iniciando No. o que lleva mucho tiempo, tiene que estar en el registro. Otra Y en ese consulta. sentido, solo mencionar que dentro del trabajo que estamos haciendo nosotros también, y estas coordinaciones con los distintos actores de la copropiedad, también hemos hablado este tema con los desarrolladores, y es una cosa que estamos Súper trabajando importante. y que hicimos, y de hecho lo comentamos, dijimos, atención, desarrolladores. Porque Súper importante. ustedes, particularmente además a través del, por ejemplo, del programa del programa de construcción de condominios o proyectos de integración, son las inmobiliarias las que ponen al primer administrador. Así es. Entonces dijimos, ojo, que este administrador también tiene que cumplir con la ley. O sea, todos los condominios del país están regidos bajo la misma ley, independiente de su financiamiento, si es privado o público. Y en ese sentido, el primer administrador. Claro, y de también quién sea el tiene que hacer propietario, su- porque efectivamente podría ser una inmobiliaria no vender todo y Claro, mantener- quedarse con renta. Bueno, claro, entonces, pero igual aunque si vendió una parte, una vez al año, igual tiene que hacer una asamblea para rendir Es que cuentas. a nosotros nos dicen mucho, oye, compré un departamento hace 2 años. No se han terminado de vender todos los departamentos, pero nunca hemos tenido una asamblea. Claro, tiene la obligación de hacerlo. Claro, una porque vez es al año, una vez al año, es una vez al exactamente, año. claro. Por lo menos una Por vez lo al menos, año. claro. Es lo que Otra consulta en esa misma línea. En el caso que una comunidad no tenga un administrador determinado, sino que administra, Certificado determinado. no, un administrador y administra el comité, o administra No tiene el administrador. presidente del comité, y No. él cobra los gastos comunes y hace todo. ¿Él también tiene que estar en el registro? ¿O no? En ese caso, Porque eso sería algo provisorio. Provisional, que es un sí, administrador provisional. que el administrador provisional. Ahí, efectivamente, lo que hace la ley es facultar, en el caso que no exista administrador, faculta al presidente del comité de administración para cumplir las funciones de administrador. Ahora, si esa persona va a transformarse en un administrador permanente, aunque sea gratuito, porque Claro. eso también pasa, Puede ser. tiene que estar inscrito. Perfecto. Y tiene que salir Y ahí- del comité, y tiene que salir del comité de administración. Claro. No Porque puede pasa ser, que no puede ser administrador y Lo que pasa comité. es que el concepto provisional le falta la patita. ¿Por ¿qué es cuánto provisional? tiempo? ¿Cuánto tiempo? No Exacto. dice cuánto No, tiempo. pues no dice, Pero- pero yo he visto integrantes de comité que pueden llevar 2 años administrando una comunidad sin tener un administrador Por- que- Sí, y también pasa en eso. y siguen siendo que integrantes del comité. También pasa mucho, y nosotros lo hemos evidenciado por las consultas que nos llegan, que de hecho a veces la hacen en los mismos talleres que hemos hecho con los municipios, con los software, con los gremios, que dicen, bueno, nuestro administrador, y hacen referencia al administrador, pero en realidad la comunidad está hablando del comité de administración. Claro, no hacen la distinción. Entonces, no hay una distinción clara muchas veces de cuál es el rol del comité de administración y Es- del administrador, que efectivamente tienen funciones distintas, Totalmente. cumplen roles distintos, y ahí cuando no se logra diferenciar el rol de cada uno es donde se producen conflictos. Y comienza esta cosa de un poco perpetuar. Exacto, el cargo desde que sí. se adueñan Sí. algunas comunidades. No, algunos- yo digo, Oye, las secuestran. las Comunidades secuestran. secuestradas porque no hay cómo Sí. salir de ahí. No, y que además que de repente llaman a armar el comité de administración y no hay interesados. No. Y los interesados son los mismos que han estado siempre, y como lo han hecho bien en muchos casos, que realmente es así, siguen. ¿Ah? Es Ahora la ley le dice 3 años y tienen que igual llamar, independientemente de que no lo reelijan. Claro, pueden Ah, ser reelegidos, Claro, pero claro, cada 3 Cada años año debiera máximo haber elección elecciones. de un nuevo comité o de darle, digamos, la continuidad al comité actual. Y lo que no puede hacer el comité, es si nosotros 3 somos comité, Oh, sería bueno este comité. Imagínense La que que está- oye, todo funcionando, todo y funcionando. algunos de nosotros dicen yo me tengo que ir, que el resto, los 2 que quedan, llamen a alguna amiga, algún amigo para que se No, integre. pues. Los comités se eligen por asamblea, Sí. porque se da mucho, ¿no? Que Da mucho. en la práctica se da Sí. mucho eso, que O sea, se eligen por asamblea, Exacto. por mucho que un no estamos saliendo del registro, pero No, esto es bueno. parte de, ¿no es cierto? Sí. Si alguien renuncia, no porque automáticamente renuncie deja de ser del comité. Esa persona legalmente y ante la ley sale cuando hay alguien que lo Reemplaza. reemplace. Y los comités, colegas, los comités son 3
o 5. No 4. No impar. No 2. No dos. ¿Ya? No La ley impar. es clara. Dice número impar entre 3 o 5. O sea, de perogrullo. O 3. Sí, porque vota, el O comité 5. hace votación, entonces obviamente Pero el pues si hay impar 4 no puede, y claro. empatan, malo, po. Claro, la idea, y hay un poco para explicar también esta lógica, lo del impar es que no se produzca esto de votación empatada, Sí, claro. sino que se pueda dirimir y que lo pueda hacer el propio comité. Por eso dice 3 o O 5. Dice, Pero- entre 3 y 5, número impar. Entonces, o 3 o 5. No hay más. Así que, colega, no puede ser 4. ¿Ya? Usted... Tampoco cuál- y- 1. Claro. No, claro, tres, Claro. mínimo 3. No, y ojo que la ley ahora limita la cantidad. Es hasta 5. Porque antes no tenía límite. Yo una vez me encontré con hay un comité, reemplazantes y con cosas. un comité de 10. Claro. 10 personas en el comité. Era... Claro, en ese caso ya tendría que ser Sí. subadministraciones Exacto, para a que eso es. funcione. Tiene que ser sus administraciones. Sus Exactamente. administraciones Claro. pueden, pero siempre impar. Cada Exactamente. administración tiene su comité, pero impar, siempre impar. Ya hemos ido ya dilucidando cómo es el proceso de registrarnos, ¿no es cierto? De entrar, de subir la información y todo. Pongámonos en el caso de que ya estamos en la primera semana de octubre. Y resulta que el administrador nunca tuvo la intención de registrar. Porque puede ser que de verdad alguno se haya registrado hace 2 meses porque terminó recién el curso o logró su certificado de cuarto medio, qué sé yo. Pero alguien que no quiere certificarse, dice, yo no estoy ni ahí con certificar. No quiero regalarle la plata a la JOTEC o no me quiero certificar porque yo sé. No quiero cumplir con la ley. No quiero cumplir con la ley. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Y qué sugerencia le podemos dar a ese comité que representa a una comunidad con respecto a ese administrador que no se quiere certificar? Lo ¿Por qué? primero, Porque por algo la ley habla del registro. sí, lo primero es decir que nadie está por sobre la ley. Muy Claro. O Anótelo. sea, la Porque hay primera gente que cosa, se le olvida. hay gente que, claro, puede ser que no lo Y tenga. la ley está suficientemente claro. sobre los reglamentos, porque si el reglamento dice nuestro administrador También. no puede ser certificado, no. También. La ley está Ok. sobre el reglamento. O sea, la ley es la que mandata los reglamentos, circulares, oficios, etcétera. Y la ley es la que nos rige a todos nosotros, quienes habitamos en condominios, quienes trabajamos en condominios, quienes administramos condominios, quienes, etcétera. Entonces, la ley es clara y en ese sentido dice que toda persona natural o jurídica debe estar obligatoriamente en este registro. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo nosotros en este último periodo? Es instar a que se inscriban más rápido. O sea, que Claro. no esperen a último momento. ¿Ya? Y en ese sentido, lo que nosotros también queremos comentar es que las personas que con el tiempo prudente, es decir, un mes antes de finalizar el plazo de la inscripción, es decir, 20 el- antes del 26 de septiembre vence el plazo. sí, es que además septiembre tiene muchos feriados, Claro. entonces también hay que sacar la Pero, cuenta por de... favor, no se inscribe en días hábiles. septiembre y empieza a exigirle a la secretaria de ejecutivo mi inscripción. No, pues, si es que esto hay que Claro. revisarlo. No, se afre. Sí, entonces sugerimos que sea a finales de julio o la primera semana de agosto como máximo. Y esas personas que van a estar en su proceso de inscripción, de alguna forma nosotros podemos entregarle certezas también a las comunidades, es decir, Total. Está está en la su proceso, voluntad claro. de esta persona se Está pidió haciendo el trámite, digamos. y Exacto. efectivamente está haciendo su tramitación para estar en el registro. Ahora, ¿qué sucede? ¿O qué puede suceder? Nos vamos a poner en escenarios bien hipotéticos también. ¿Qué pasa si una comunidad se da cuenta que su administrador no está inscrito en octubre, en noviembre En de diciembre. 2025? Y nosotros evidenciamos 3 caminos. Perfecto. Uno es entender que el administrador o administradora es una persona que tiene que contar con la confianza de la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si Claro. el administrador pierde la confianza de la comunidad, puede ponerle fin
al trabajo que está cumpliendo, a la función que está cumpliendo como administrador en el condominio. Y eso lo puede hacer la comunidad. No necesita el permiso ni de la secretaría, De ni nada. del juzgado de policía local en este caso, sino que es en el ámbito Mientras de mantenga la confianza del Claro. comité o de la asamblea, digamos. ¿sí? Exactamente. Que ojo, eso se puede hacer en cualquier momento. ¿Ah? Sí. Porque muchas ¿Inscrito o veces- no inscrito? Inscrito o no inscrito, piensen ustedes que el administrador es quien trabaja el patrimonio de esa comunidad, maneja la plata de esa comunidad. Por lo tanto, si se pierde la confianza en un administrador por parte del comité o de la mayoría de los residentes, no hay que esperar a que no esté registrado o hacer una asamblea. Se cambia el administrador y después al nuevo administrador se llama una asamblea y se ratifica. Pero si se pierde la confianza... Sí, y ahí también No, clarificar, no es que se pierda la No. confianza solo de la señora Juanita o de una persona en específico, No, o si me evidente, llevo mal claro. con el presidente Claro, o presidente del no, comité de no, administración. No de Esa hallarse no malo es bien. una causal Exactamente. Claro, para totalmente. llevar No. adelante un proceso de poner fin, digamos, Claro. al Sí. trabajo, a la función de administrador. Entonces, Súper. en eso también ser muy claros con eso. Sí, Esto no así se es. trata de solamente una relación personal, sino que es una relación con el condominio y la función que cumple Exacto. el administrador. Y- ¿Ya? Entonces, ese es un camino. Camino. Ese es el Ya, número uno. que antes, El segundo, Que lo estamos anotando, ¿ah? Porque Puede después me van a ser. preguntar. que en esta misma plataforma de la ley de copropiedad tenemos el sistema de reclamaciones y sanciones. Sí, Aunque un administrador no esté inscrito, nosotros podríamos sancionar si él está cumpliendo una función como administrador y no está inscrito en el registro. ¿Ya? Entonces, de todas formas, podríamos generar esa o acoger esa reclamación, entendiendo que eso también depende de la organización de la comunidad. comunidad, exacto. sí, claro. Porque no puede ser tampoco cualquier vecino o una vecina individual y de forma particular, sino que tiene que ser el comité de administración vigente del condominio o el 15% de los copropietarios del condominio. Entonces, bajo esas dos figuras podrían generar una reclamación. Y la tercera o el tercer camino podría ser a través del juzgado de policía local, que también podrían interponer ahí un recurso. Claro, una solicitud. Lo que pasa Sí. es que el tema de la reclamación es también algo inédito en el área de la administración, porque hasta antes de este reglamento y de este registro, la única opción que quedaba era el juzgado de policía local. Y el juzgado de policía local raramente saca a un administrador porque lo está haciendo mal. ¿Ya? Pide antecedentes y bueno, dice, corríjalo. Pero hoy día hay administradores que perduran en esas malas prácticas, no todos, pero siempre hay casos. Y la Secretaría crea este sistema de la reclamación. La que- Seremi de que- Claro, de la Seremi, perdón. Y que pone también límites. O sea, no puede llegar cualquier... No, es que me cayó mal o subió los gastos comunes, así que voy a hacer una reclamación. No. Se tiene que hacer con fundamentos, se tiene que hacer con bases, con informes, y que lo puede hacer o el comité de administración vigente, no el que salió, o el 15% de los copropietarios. Y ahí entra un proceso independiente si ese administrador está en el registro o no está. Eso es más universal aún. Sí, ahí, además de, por ejemplo, que tengan que estar inscritos en el registro, el sistema de reclamaciones está alojado solo en los temas y en las funciones que tiene que cumplir un administrador. Perfecto. Es decir, si tenemos un conflicto entre los copropietarios, No. no es ámbito de reclamación en nuestro sistema de reclamaciones, valga la redundancia, Sí. pero sí con las funciones que mencionábamos acá, que están estipuladas en la ley, esas 14 y más. Exacto. Por eso, Esos y por eso están en la 14 ley. Por eso están en la ley Esas para tener una 14 y ley. más que tiene que cumplir el administrador o administradora, y si no cumple eso, es que claro, ahí esta reclamación también se hace de forma virtual. Toda la documentación, digamos, con el caso específico, lo adjuntan en la plataforma. Luego de eso, la Seremi correspondiente a Exacto. la región donde está emplazado el condominio, Claro. nuestros equipos técnicos y jurídicos revisan si esto es admisible. De alguna forma se revisan los documentos, ven si tiene asidero o no la reclamación y posterior a eso se le informa al administrador: hey, señor administrador,
acá tenemos una reclamación en su contra y queremos sus descargos. Y eso tiene plazos, ¿no es cierto? Eso tiene plazos. El administrador, al momento que llega a través de su correo electrónico la información, tiene 10 días para enviar sus descargos y decir, bueno, esto es válido o no, y ahí jurídico en este caso dirime si persiste en el proceso de una posible sanción. Yo encuentro que este sistema de reclamación es fantástico, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces los juzgados de policía local no tienen o los conocimientos, dependiendo del juzgado, o la rapidez. Entonces, claro, si tú estás frente a lo mejor a un administrador que no está haciendo bien la pega, que tiene faltas graves, que de verdad la comunidad se siente como secuestrada, el tiempo juega en contra. Entonces, tener un plazo de 10 o 20 días también le da cierta tranquilidad y garantía a esa comunidad que hay una Seremi que está pendiente de eso, ¿ya? Yo quiero leer rápidamente, porque a lo mejor no toda la gente lo ha leído, creo yo, las funciones del administrador, ¿ya? Yo ando con la ley en la cartera. En la cartera, no. Y antes de leerla, es importante también que las comunidades de ahora en adelante, cuando quieran cambiar de administradores, pidan que esté inscrito el administrador. Claro, realmente. Porque de ahí nace también un poco sí. Mire, el artículo 20, ¿ya? Este es el artículo 20 de la ley 21.442, serán funciones del administrador. 1. Cuidar los bienes del dominio común. Es amplio. Es bastante grande. Y ahí entra eso. Todo, pero está bien. Los ascensores, las salas de bomba, jardinerías, piscina, áreas comunes, techumbre, cubierta. Escalera, porque la escalera filtraciones. Yo escucho la palabra filtración y me finalmente donde más hay accidentes en las comunidades, a veces en la escalera, y la gente que se accidenta en la escalera tiende a echarle la culpa a la comunidad, ¿cierto? Entonces, el tener, este es un ejemplo más práctico, el tener que esté todo en buen estado, todo es obviamente... Totalmente. 2. Efectuar los actos necesarios para realizar las mantenciones, inspecciones y certificaciones de las instalaciones y elementos. Muy importante. 3. Ejecutar los actos de administración y conservación, así como los de carácter urgente que sean realizados sin recabar previamente el acuerdo de la asamblea. Claro, si hay una emergencia, si falló la sala de bomba, no voy a tener que estar llamando a la asamblea, hagamos una reunión, porque tengo que solucionar el problema del agua caliente o del suministro de agua para todas las... En eso no necesita o sea, si hay una fuga evidente de agua que puede inundar una unidad o más. No es necesario convocar una asamblea ni el comité de administración. O el tema del gas. No, y está puede estar un ingreso forzado a una unidad que tiene ahí... Sí, súper importante también. Con la presencia de del comité de administración, algún miembro del comité o un copropietario, tiene que acompañar, no puede entrar solo, tiene que entrar siempre para que haga testigo fe de lo que han hecho. Función 4. Recaudar los montos correspondientes a las obligaciones económicas. Llámese gastos comunes, es una forma más... Pero ahí también las obligaciones económicas, también están las multas y los intereses, claro, exactamente. Entonces, abarca un poquito más que el gasto. Sí, por eso que habla de las obligaciones económicas. Emitir certificado lo relativo al estado de las deudas, etc. 5. Velar por la observancia de las disposiciones legales y reglamentarias sobre copropiedad. O sea, hacer valer la ley y el reglamento. Base. 6. Representar en juicio activo o pasivamente a los copropietarios. Juicio en la inspección del trabajo, qué sé yo, etcétera. Lo más común o los juzgados está aquí. 7. Citar a las sesiones de la asamblea de copropietarios y agregar a la carpeta de documentos del condominio copia del libro de actas. Ahí los libros de actas se pierden, quién lo tiene, se lo llevó a alguien. Cuidar los libros de actas. Sí. Muy importante. Súper, que estén foliados además. Ay, se perdió uno, seguimos con otro, que quede registro, ¿cierto? Incluso los pueden digitalizar. Exactamente, hoy día la digital yo creo lo más seguro. Lo más seguro, sí. 8. Pedir al tribunal competente que aplique los apremios o sanciones que procedan al copropietario u ocupante que infrinja las limitaciones y restricciones del uso de su unidad. Claro. De repente, si sabemos que en una unidad se está cometiendo un delito o se está, no sé, algún ilícito, hay que denunciarlo. La obligación de denunciar. 8. Uy, son hartas. 9. Son 14. Son 14. Esta es buena. Esta es buena porque suspender o requerir la suspensión, según sea el caso, del acuerdo del comité de administración del servicio eléctrico, telecomunicaciones o calefacción. Señoras, la persona que no pague los gastos comunes
y deba 3 consecutivos o 3 durante el año, o sea, durante un periodo, pueden cortarle el suministro de telecomunicaciones o calefacción o eléctrico. O sea, no venga a amedrentar o a discutir con el administrador o con el comité, porque eso es ley y está dentro de las obligaciones. O sea, lo mejor que se puede hacer en esos casos es ponerse al día, ya sea con un convenio de pago, Absolutamente. que eso está disponible y de hecho los administradores lo utilizan mucho también, o pagar el total de la deuda de las obligaciones económicas, porque ahí, claro, no solo el gasto común, sino que también las obligaciones económicas en Y general. lo importante es que cuando hay asamblea, generalmente hay que votar, y la gente que no es copropietario hábil, que debe los gastos comunes, no tiene derecho a voto. ¿A ti te han pedido, Marcelo, en Actualiza tu reglamento, modificar si alguien debe solo 2 meses de gasto común, cortarle la luz? ¿O uno? ¿Te lo han pedido? Han pedido, y muchas veces piden mejor cortar el agua. No se puede, el agua no se puede. Súper importante. Claro, y ahí ustedes antiguamente dicen hay reglamentos que llegan antiguos. Lo primero era cortar el agua. Pero el agua hoy día no se puede. Nunca se ha podido cortar, tengo entendido. En los reglamentos antiguos aparece como una condición, eran mucho más... un poco más sui generis. A uno por día no se puede tener mascota, no se podía... Pero hoy día la ley es clara. Claro. Electricidad, telecomunicaciones, que yo no sé qué es peor hoy día, quedarse sin luz o sin telecomunicaciones. Pero, sin cable, claro, pero yo creo que la electricidad siempre ocupa más, todo es más rápido, totalmente, más efectivo. No, es inmediato, Okay. es inmediato. 10. Contratar y poner término a los contratos de trabajadores de la copropiedad, previo acuerdo del comité de administración. Eso es importante porque generalmente los empleados son de la comunidad. No es que el administrador de repente le tome buena o mala a un trabajador y lo vaya a echar. No, él tiene el comité, al final el que le da el paso. Siempre con la venia del comité. Siempre. No nos olvidemos que aquí el comité porque también... de hecho hay una indemnización, entonces Claro. muchas veces no hay plata para indemnización y si se ponen a echarlo... No, yo creo que hoy día la ley también le da a muchas obligaciones a los comités, cosa que me parece fantástico, porque no le podemos cargar todo al administrador. Muchas de las decisiones pasan por el comité que representa a la asamblea. O sea, las responsabilidades que tiene el comité de administración son bastantes. Exacto. Y en ese sentido, representar a la comunidad es un trabajo. Sí. Una responsabilidad. Sí, por supuesto. Sí. Una responsabilidad, absolutamente. 11. Entregar la información actualizada que requiera usted, la Secretaría Ejecutiva de Condominios, en el ejercicio de sus funciones. Totalmente. Sí, es que yo creo que la transparencia aquí es buena para todos. De gas y cosas, el gas que es una cosa peligrosa generalmente. Y los sellos verdes. Y realmente hay muchos condominios en la costa que no están nunca. Sí, entonces, revisar en las instalaciones de gas es cuesta verdad. mucho coordinar. Oye, y las certificaciones de ascensores que son importantes Sí, también. también, no, claro. Son súper importantes. Sí, de claro. hecho, nosotros nos reunimos con el gremio de transporte vertical esta semana, CETRAVI, y ellos también nos comentaban sus preocupaciones en torno a la ley de copropiedad y la cantidad de edificios que hoy día no están siendo certificados, porque a veces la comunidad siente que se está ahorrando un poquito de plata sin hacerle mantención o certificar su ascensor, lo cual es un error, porque en definitiva a la larga además también sale más caro reparar un ascensor o lamentablemente tener un accidente de esas características peligrosísimo. Y si no es, porque una cosa es la mantención, que es obligación, pero además está la certificación anual que la hacen otras empresas que son solo certificadoras que tienen que estar en la... Son externas al que hace la mantención, ¿no? La que hace mantención no se certifica ella misma, digamos. Exactamente, son tiene que ser distintas. alguien distinto. Claro. Pero ojo, si hay algún problema con los ascensores y no hay certificación y menos mantención, el seguro no cubre. Claro, y la responsabilidad también del administrador y el comité. Ya. Hoy se nos pasa el tiempo, pero tenemos las últimas. 12. Contratar los seguros que se refieren al artículo 43 del... Podemos hacer un capítulo... Hicimos un capítulo especial de los seguros. De los seguros, Sí, ¿no? es un Temón. Un temón, porque eso sí que puede ser perder el patrimonio de tu unidad. O sea, perder tu casa, perder tu departamento. Sí. Si no están los seguros Sí, porque adecuados. además está la obligación de asegurar la unidad y también la de los bienes comunes, que Claro. eso es parte de lo que tiene que hacer la propia comunidad. Exacto. O sea, hay una obligación al administrador de mantenerlo, Sí. pero que en definitiva tiene que poner las lucas para que eso proceda en la comunidad. Así es. Claro, y lamentablemente lo que vemos a veces que los incendios en edificios después generan
humarea y las fachadas quedan negras, No, todo, y si no hay el como agua. para reparar. El agua, Claro. el daño del agua ante Hay- algún... o sea, se hace un daño a todo, independientemente que se haya dañado solo el departamento, pero queda, digamos, un rastro ahí de... Si no alcanzaste la a fachada. accionar los ascensores y subirlos, el agua los daña completamente. claro. Entonces no es solamente el daño que te causa el No, incendio, exacto, sino que claro. áreas comunes. Y las últimas dos son bastante amplias, pero le dan más pega al administrador. 13. Las que establezcan en el reglamento copropiedad. Claro, por eso decía yo que suman las Ahí, pasas, la las especialidad claro, que le, la especialidad que le... Listo. No, Y solicite la 14. Las que la asamblea de copropietarios le conceda. Exacto. Listo. O sea, si la asamblea le concedió al administrador la obligación de certificar las ventanas, por llamarlo de alguna manera, Claro. lo tiene que hacer. Hay un tema aquí bien importante que Dori estuvimos la otra vez en un lanzamiento con el ministro, que son las mallas de seguridad, que hoy día no está en la ley. Sí, los Entonces, elementos de seguridad. en que los eso también el condominios son muy administrador va a tener mucho que ver, Superimportante. de supervisar, de exigir, digamos, que se ¿Podría instalen. una comunidad exigir que las unidades tengan malla, por ejemplo? Por supuesto, Claro. solo pueden acordar y dejar especificado, estipulado en el reglamento de exacto, se propiedad. está poniendo todos los reglamentos para... Bueno, hoy día con también malla se para los está niños, claro, discutiendo y en la el ley, Congreso claro. una modificación a la Ley General de Urbanismo. Sería Construcción. súper importante. O sea, porque además existen distintos tipos de elementos que son de seguridad. Claro. Porque una es la malla, pero Claro. también hay otros que son importantes y que de hecho pensar hoy día en adaptar la construcción también a las necesidades Claro. actuales. Ese día que estábamos en el punto de prensa con el ministro, hablando además sobre los elementos de seguridad, de hecho el antepecho del edificio donde estábamos era bastante bajito, entonces no es una cuestión solo pensando en las niñas y niños, sino que en la seguridad En los de adultos también, residentes. que ve gente sentada en las barandas, digamos, hay gente que está en la terraza. Y la baranda, efectivamente, la norma es de 95, si no me equivoco. Es muy baja. Claro, Seguramente no habría que ir por protege. ese lado también de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. A lo mejor habría que apoyar un poco. Se nos ha con pasado el seguridad. tiempo Sí, volando. Voló, Podríamos voló el estar tema. hablando aquí, ¿no es cierto? Sí, es bueno. que es un Entretenido tema, el tema. es entretenido, pero además es informativo y es muy transversal. Así que yo le quiero dar las gracias a Doris González, secretaria ejecutiva de la Secretaría de Condominio del Ministerio de la Vivienda, haber estado hoy día con nosotros en nuestro podcast Vida en Condominio, que lo que queremos es rescatar la información de primera fuente, ¿no es cierto? Que es súper importante el tener a las personas que están a cargo de los condominios de nuestro país aquí presente y orientando, informando. Así que te agradecemos enormemente haber compartido con nosotros este podcast, este capítulo. Oh, muchas gracias a ustedes por la invitación y aprovecho también de mandarle un saludo al equipo de la Secretaría Ejecutiva de Condominios, Súper. que le pone siempre mucho corazón y mucha energía al trabajo que estamos haciendo, y a los equipos de las distintas regiones y por supuesto a las comunidades en condominio, que vayamos mirando con mayor profundidad la ley y sigamos compartiendo, reflexionando y haciendo que esta herramienta que es la ley de copropiedad sea una cuestión importante y de apoyo a quienes habitan en condominios a lo largo del país. Don Marcelo, gracias. No, gracias a ustedes, pues estuvo entretenido. De así que- actualizaturreglamento.cl y que sigan llegando más reglamentos. Para que las comunidades ahí estén Sí, más claro. tranquilas, que lo están haciendo bien, ¿no es cierto? Sí, estamos, gracias a Dios, con harto trabajo, así que bueno, esa es la idea. Llegamos al final de nuestro podcast hoy día de Vida en Comunidad, hablando sobre el Registro Nacional de Administradores. Gracias por estar ahí, compártalo, ¿ah? Usted lo comparte, este podcast un poquito largo, pero muy entretenido, así que gracias y nos encontramos en otro capítulo más de Vida en Condominio. Que esté muy bien, chao. Chao. Nos vemos, gracias. Bienvenidos. Otro nuevo gran capítulo de Vida en Condominio. La Secretaría de Condominios del Ministerio de la Vivienda, el Registro Nacional de Administradores actualiza el reglamento